escuchar el cuento que nos contó esta semana, salido directamente de la imaginación de nuestra presidenta. La escuchamos y regresamos para contarles por qué esto es un cuento. Porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito de principalmente, aunque no solo, la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Entonces mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo. Y por supuesto, está trabajando la Fiscalía. Y lo voy a repetir una vez más, lo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía, y la Fiscalía en su autonomía lo está desarrollando, es la verdad. Y se está trabajando permanentemente, para que no haya impunidad en cualquiera de estos casos. Bueno, pues la presidenta, por supuesto, está hablando en el contexto de esta medida que ya fue activada por la ONU, específicamente por su Comité contra las Desapariciones Forzadas, y es que lo que nos está diciendo esta organización internacional es que están muy preocupados por la situación de desapariciones forzadas sistemáticas que existe en México, con lo cual nos están colocando como un país en alto riesgo ante la comunidad internacional y activaron lo que se conoce como procedimiento del artículo 34. Esta es una de las medidas más severas que existen en la ONU contra las desapariciones forzadas sistemáticas que puedan existir en algún país. Vamos a escuchar cómo lo explica el presidente de este comité, Olivier Fauville, quien pues da el contexto de por qué decidieron activar esta medida y qué significa para la ONU, y también vamos a hablar sobre qué repercusiones podría tener esto para México. Primero, vamos a escuchar al presidente de este comité. Recibió el comité informaciones que, en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México, o bajo jurisdicción de México. Así, conforme con el artículo 34, el comité decidió, primero, solicitar al Estado parte toda información pertinente en relación con esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte. Y aquí, igual que durante la elaboración de los informes de visita o de acciones urgentes o de comunicaciones individuales, también el comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención. Esta es la explicación sobre por qué se está activando este mecanismo desde la ONU, y además de la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la que acabamos de escuchar, en donde dice que hay muchísima ignorancia de parte de la ONU sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, que hay muchísima falta de conocimiento sobre lo que pasa en nuestro país. Por supuesto, ella no fue la única que opinó sobre este tema y que dio una respuesta, sino que también este personaje que ya se aparece en esta sección muchas veces y en estas transmisiones también, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, claro que no se pudo quedar callado ante esto y también dio un posicionamiento. De hecho, el Senado emitió una petición para que Fauville, el presidente de este comité en la ONU, sea destituido de su cargo, porque ¿cómo se atreve a decir que existen desapariciones forzadas sistemáticas en México? Bueno, vamos a explicar cómo se atreve a decir esto, pero antes vamos a escuchar a Noroña, porque ya saben que sus intervenciones siempre son un espectáculo garantizado. Así que escuchémoslo y después regreso con los datos.
Imagínense alguien que preside el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y no sabe la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Y violando todo procedimiento se atreve a decir que hay desapariciones sistemáticas y permanentes en nuestro país, desapariciones forzadas. Reto a Olivier de Froivila que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación. Y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en nuestra patria, a pesar de que se abrió una investigación sobre los crímenes del pasado. ¡No tienen vergüenza! Bueno, pues dice Noroña que no tienen vergüenza y todos estos gritos que acabamos de escuchar, que como le encanta hacer, siempre le ha encantado hacer así sus intervenciones en el Senado. Cuando era oposición gritaba, ahorita que está ya en el partido que está en el poder sigue gritando, pero a ver, no vamos a gritar aquí, vamos a irle respondiendo pues poco a poco todos los puntos que dijo, porque la verdad es que son bastantes temas de los que hay que hablar sobre las desapariciones forzadas en México. Entonces, primero, dice que cómo es posible que Fubil, que le dice Frubil o no sé cómo, no conozca la diferencia entre desapariciones forzadas y desapariciones normales, ¿no? En resumen, eso fue lo que dijo. A ver, aquí un punto importante. Sí, una desaparición forzada, efectivamente, es una desaparición cometida por el Estado de algún país, ¿no? Esto quiere decir que agentes del Estado, que puede ser la policía, puede ser algún servidor público, el ejército, la marina, o sea, las Fuerzas Armadas en general, desaparecen a una persona, la privan de su libertad porque la detienen o la secuestran y además ocultan lo que pasó con esa persona. Esto coloca a la persona fuera de la protección de la ley y por lo tanto, pues es un crimen de lesa humanidad. Entonces, sí, efectivamente, las desapariciones forzadas hacen referencia a estas desapariciones que son cometidas por el Estado. Pero la ONU, después de que el gobierno de México respondió de esta forma, aclaró que las desapariciones forzadas no solamente son cometidas por el gobierno, también pueden ser cometidas por grupos paramilitares, por la delincuencia organizada o por organizaciones políticas, siempre y cuando actúen con el permiso, apoyo o tolerancia del Estado. ¿Qué nos está diciendo aquí la ONU? Que no necesariamente se trata de que, pues sí, ¿no? La desaparición la cometió un agente del Estado, sino que si el Estado permite que esto suceda y que siga sucediendo de manera sistemática, como está diciendo la ONU, que sucede en México, también estamos hablando de desapariciones forzadas, aunque estas sean cometidas por ejemplo, grupos del crimen organizado, que es prácticamente lo que está diciendo el gobierno que sucede en México, que no es el Estado, sino que son otros grupos quienes lo están haciendo. Y la ONU le dice, pues sí, pero tú lo estás permitiendo, tolerando o apoyando, porque esto sigue sucediendo. Ahora, eso en cuanto a la definición de una desaparición forzada. Ya nos quedó claro que sí, efectivamente es cuando la comete el Estado, pero también cuando la tolera, la apoya o la permite. Entonces, el primer punto de Noroña fue ese, ahí está la respuesta. Ahora, dice Noroña que se imaginan al presidente de este comité que no conoce ni siquiera la diferencia entre desapariciones forzadas y desapariciones normales. Bueno,
pues ustedes imagínense al presidente del Senado que no conoce ni siquiera los datos del gobierno de su país, no conoce los datos que existen en su país, porque parece que alguien, Noroña, pero también la presidenta Claudia Sheinbaum, ni siquiera revisaron las estadísticas de desapariciones forzadas en México antes de dar todos estos discursos tan indignados de lo que está pasando en el país y que la ONU no tiene idea de lo que habla y que por qué quieren intervenir, ¿no?, en la vida de México y cómo se les ocurre y cómo se atreven. Bueno, si solamente se hubieran echado un clavado en esta página que estamos viendo en pantalla, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tal vez su discurso hubiera sido pues bastante diferente. Y es que resulta que, a ver, vamos primero a, pues a revisar los datos totales. Desde que existe este registro, es decir, desde 1952 tenemos 116,000, casi 117,000 personas desaparecidas y no localizadas. 116,000, casi 117,000. De ese total, 57,000 fueron registradas desde el 1 de diciembre de 2018, que es cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y desde el 1 de octubre de 2024 tenemos 7,938 de esas 116,000. O sea, en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esas son desapariciones en total, ¿no? Entonces, ya de por sí esas cifras son terribles y alarmantes. O sea, tenemos casi 8,000 personas solo desde el 1 de octubre pasado que están desaparecidas. Pero ustedes dirán, esas no son desapariciones forzadas, porque es lo que nos está diciendo Noroña, ¿no? No sabe tampoco, tú tampoco sabes, tú que estás hablando, no sabes la diferencia entre desapariciones forzadas y desapariciones nada más. Bueno, resulta que los datos del gobierno también están divididos por tipo de delito en cuanto a desapariciones de personas en México. Y resulta que también estamos registrando las desapariciones forzadas en esta misma plataforma, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y, oh sorpresa, cuando revisamos esos datos que son públicos y que Noroña nada más necesitaba hacer como 5 clics, pero tal vez eso es demasiado para él, antes de subirse y gritar de esa manera. Y es que vamos a ver qué pasa con las desapariciones forzadas. Resulta que desde que el expresidente López Obrador tomó posesión de su cargo, este registro nos dice que hay 808 víctimas de desaparición forzada en nuestro país. De este total, 287 fueron localizadas, de las cuales 39 fueron localizadas sin vida, pero 521 siguen desaparecidas. Desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, hay 521 desapariciones forzadas registradas en México. Y están registradas así, ¿eh? Estas no son desapariciones normales, que es lo que está argumentando el gobierno. No, es el delito de desaparición forzada. Delito de desaparición forzada. 521 personas que todavía no sabemos en dónde están, que fueron víctimas de desaparición forzada desde que entró al gobierno Andrés Manuel López Obrador. Y ya se fue y 521 personas siguen desaparecidas. Bueno, ahora, ¿qué nos dicen estos datos sobre los estados en los que sucede esto? Sinaloa está en el primer lugar desde que empezó el gobierno de Morena, con Andrés Manuel López Obrador, con 164 casos. Le sigue Tamaulipas con 109, Zacatecas con 43, Guerrero con 33 y Chiapas con 30. Ok, entonces estos son los datos de, digamos, la era morenista de México, ¿no? Desde que entró el expresidente López Obrador a la presidencia. Pero si recordamos el video de Noroña, lo que él dijo fue un solo caso de desaparición forzada desde que la compañera Claudia Sheinbaum es presidenta. Bueno, pues eso también lo podemos consultar y ahí tampoco les favorecen los datos ni a Noroña ni a la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el 1 de octubre de 2024 del año pasado,
Hasta este día, 10 de abril de 2025, tenemos 97 desapariciones forzadas en México. De estas, 37 personas fueron localizadas, de las cuales 5 fueron localizadas muertas. Y 60 de esas 97 personas siguen desaparecidas. Entonces, estamos hablando de que desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 10 de abril de este año, es decir, en 191 días, tenemos 97 desapariciones forzadas. Esto, si lo queremos ver de otra manera, equivale a que una persona ha sido víctima de desaparición forzada cada 2 días. Vamos a dar un momento para que escuchemos esto y lo procesemos. Cada 2 días, una persona en México es víctima de desaparición forzada. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum y dice Noroña que esto ellos lo combaten, que por supuesto que eso ya no existe desde que Morena está en el poder, pero los datos nos dicen que sí. Y los datos nos dicen que cada 48 horas una persona en México es víctima de desaparición forzada. Un agente del Estado mexicano de cualquier índole desaparece a una persona en México. Esto, por supuesto, nos habla de algo que sucede constantemente. O yo no sé qué consideren Noroña y Sheinbaum que es constante y que es sistemático. Si, como les estoy diciendo, cada 2 días en promedio una persona en México es víctima de desaparición forzada. Y estos datos yo no los estoy sacando de un cajón que tengo ahí guardado, no son datos que estemos inventando, son datos del propio gobierno, de la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, que están clasificados como el delito de desaparición forzada, no como desapariciones normales, que es lo que ellos tanto están peleando. Ahora, también es muy importante que veamos cuáles son los estados que durante los primeros meses de esta administración lideran en desapariciones forzadas. Tenemos a Zacatecas en primer lugar con 41 de esos 90 casos, Sonora en segundo con 24 y San Luis Potosí e Hidalgo con 3 casos de desaparición forzada cada una. Entonces, pues Noroña sabemos que le encanta gritar, pero pues sí hubiera sido muy bueno que alguien en el gobierno por lo menos verificara que estos datos estaban en cero antes de emitir estos posicionamientos y enviar notas diplomáticas y todo lo demás que hicieron. Esta es la parte de los datos. Y ahora rápidamente vamos a revisar la respuesta de la ONU ante estas reacciones desmedidas del gobierno mexicano. A ver, la ONU dice que el Comité contra las Desapariciones Forzadas está aplicando este procedimiento del artículo 34 porque tienen muchas denuncias e información acumulada desde el año 2014. Esto incluye solicitudes de acciones urgentes, comunicaciones individuales, pero también información proporcionada por el propio gobierno mexicano. También dice la ONU que esta decisión no implica una acusación formal contra el Estado mexicano todavía. El comité primero va a pedir más información al gobierno de México y después, pues no sabemos qué va a pasar. Eso depende de todo el proceso que continúe una vez que tengan esta información. También la ONU reconoce que México ha estado abierto al escrutinio internacional y que su objetivo no es confrontar al gobierno mexicano, sino cooperar con él para asegurar que se respeten los derechos establecidos en esta convención de la cual es parte nuestro país. Bueno, una vez que la ONU aclaró esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, por supuesto, también emitió un posicionamiento por medio de su titular, Rosario Piedra, en un evento que hubo el día de hoy, rechazó la intervención de la ONU ante las desapariciones en nuestro país y dijo textualmente lo siguiente: todos esos organismos internacionales sacaban sus boletincitos, pero jamás atacaron al gobierno como lo están haciendo ahora. Eso es lo que dice la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa es su respuesta. Y por si los datos no fueron suficientes,
¿no? Por si ver este registro que tenemos con información del propio gobierno no es suficiente para nosotros, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está diciendo que, ay, sí, sacaban sus boletincitos y no sé qué, y este es un ataque directo contra el gobierno mexicano, porque claro que aquí no hay desapariciones forzadas. Vamos a ver qué dicen los propios documentos de esa comisión. Y es que resulta que solamente por citar uno de los casos de desaparición forzada que hay en México, hay un antecedente en 2021, el 20 de agosto de 2021, en el cual la CNDH recibe una queja que originalmente fue enviada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. Esta comisión determinó que esto era de competencia nacional, entonces lo mandó a la CNDH. Esta queja es presentada porque, según la denuncia, policías estatales de Sinaloa, ahora sabemos que se trata de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán y la Secretaría de Tránsito Municipal, además de elementos de la Guardia Nacional, secuestraron a una persona. No sabemos el sexo de esa persona porque las quejas están testadas, no podemos saber esa información, pero secuestraron a una persona. ¿Cómo lo comprobaron? Bueno, según los testimonios de los testigos, esto ocurrió el 17 de agosto de 2021 cuando esa persona iba conduciendo un vehículo. Los testigos dicen que vieron cómo la persona fue golpeada, esposada y subida a una patrulla de la Guardia Nacional. Los videos de vigilancia muestran la presencia de las patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal en el momento de los hechos. Después hay declaraciones de agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal que reconocen haber detenido a esa víctima sin orden judicial y sin que estuviera en flagrancia, es decir, sin que estuviera cometiendo un delito en ese momento. Después de que esta denuncia fue presentada, la Fiscalía de Sinaloa emitió 16 órdenes de aprehensión, pero ninguna había sido ejecutada, ninguna. Y algunos de los agentes señalados en esta queja seguían en funciones activas. Entonces, este es solamente un ejemplo de 2021 de una desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado mexicano, policías municipales y la tan amada por el expresidente López Obrador, Guardia Nacional. Ahí está el ejemplo que quería Noroña, es uno solo. Regalamos al presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, si es que lo quiere presentar, seguramente ya lo conoce, pero bueno, aquí ya también lo conocemos y esto se suma a todos estos datos que vimos en el registro de personas desaparecidas y no localizadas de delitos tipificados como desapariciones forzadas y que efectivamente han sido cometidos desde que Morena está en el poder. Ahora, en este contexto, el día de hoy en la Ciudad de México, colectivos de madres buscadoras marcharon desde la glorieta de los desaparecidos hasta el Senado de la República e hicieron una clausura simbólica del Senado. También se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien, por cierto, en cierto momento y cuando se empezaron a calentar los ánimos, dijo que ya se tenía que retirar, pero que iba a regresar en un momento y, por supuesto, pues los colectivos estallaron en furia por esto, pero también exigieron una disculpa pública de Fernández Noroña por lo que ha dicho últimamente y ya contestó, el señor se dignó a contestar y dijo que no va a ofrecer una disculpa porque cualquier cosa que él diga va a ser distorsionada. Entonces, habla cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ofende a los colectivos de personas buscadoras y después dice, pues ¿saben qué? No me voy a disculpar porque van a distorsionar todo lo que yo diga. No necesita nadie distorsionar lo que dice Noroña. Él es una distorsión en sí mismo. Todo lo que dice está ya distorsionado. No necesita ayuda con eso. Pero bueno, por eso dice que no se va a disculpar. Y este es el panorama de la situación de desapariciones forzadas que tenemos en México, desapariciones en general, pero también particularmente desapariciones forzadas. Este procedimiento que ya inició la ONU, pues por supuesto no va a ser cosa de una semana, ¿verdad? Entonces, durante los próximos meses y probablemente años, veremos en qué termina esto, pero pues la verdad es que el gobierno debería estar abierto a cualquier ayuda que pueda recibir, sobre todo de una organización
internacional, ¿verdad? Y no estar insultando y diciendo que no saben nada y que son unos inútiles, casi Noroña poco le faltó para decir que eran unos inútiles, y mejor, pues sí, deberían cooperar con la ONU como es su intención, o por qué habrá como tanta resistencia, ¿no? De parte del gobierno mexicano, para que no entre un organismo internacional a ver qué está pasando en nuestro país. Bueno, eso nunca lo sabremos, o tal vez lo sabremos en algunas décadas, pero por lo pronto, pues así es como está reaccionando el gobierno, y qué pena, la verdad, qué pena, porque tienen a las personas buscadoras literalmente llorando con la secretaria de Gobernación. Los padres y las madres estaban en esta reunión llorando, contándoles sus historias, y la reacción de esta funcionaria fue, ay, ¿saben qué? Ahorita regreso. ¿Qué decimos de cómo actúa este gobierno? La verdad es que cada cosa que hace es mucho peor que la anterior. Y bueno, pues ahí está el cuento de esta semana, que por supuesto no tiene ningún sustento en la realidad.